como seguramente vosotros ya sabéis, pues las Islas Galápagos están a unos 1000 kilómetros de la costa de Ecuador continental, que es al estado al que pertenecen. Son islas de origen completamente volcánico, están en plena formación, por lo que son islas bastante recientes y además es uno de los archipiélagos desde el punto de vista volcánico más activos del planeta, junto con las Islas Hawái, pues son los puntos más calientes del planeta. Son muy jóvenes, como decía anteriormente, las más antiguas tendrán como unos 5 millones de años, se le estiman unos 5 millones de años, las más recientes 3 millones de años, que eso en términos geológicos es prácticamente nada, y eso hace que se puedan apreciar en ellas muy bien todos los procesos evolutivos. El archipiélago consta de una serie de islas mayores, islas menores e islotes diversos de diferente tamaño. En cuanto a las islas, tenemos 13 islas que tienen más de 10 kilómetros cuadrados, que son esas que están representadas ahí y algunas más que no salen en el mapa. Luego hay unas 6 islas que tienen entre 1 y 10 kilómetros cuadrados y a partir de eso hay más de 200 islotes con una superficie menor de 1 kilómetro cuadrado. Todas estas islas están inhabitadas, salvo 4 de ellas, que son aquellas que tienen esas marquitas de color rojo que muestran los núcleos de población. La población más importante se encuentra en la isla de Santa Cruz, que cuenta con más de 20.000 habitantes, es una población importante, mientras que el resto de las islas tienen poblaciones bastante más pequeñas, Isabela, Floreana y Cristóbal, que junto con Santa Cruz son las únicas islas habitadas. El resto son territorios del Parque Nacional Galápagos, y están pues bajo los auspicios de esta entidad estatal. Esta es una fotografía aérea de las Islas Galápagos y en ella se puede observar los volcanes y cómo cada una de las islas ha sido originada por la acumulación de material vertida por un volcán. Es decir, un volcán empieza en el fondo del océano y empieza a vertir materiales a la superficie hasta que sale a la superficie y tenemos una isla. Luego esa isla va creciendo, va aumentando de tamaño. Entonces lo normal en la mayoría de las islas es lo que vemos aquí. Esta es Fernandina y lo que vemos ahí es una islita con un volcán en el centro, excepto esta grande que tiene forma de caballito de mar, que es Isabela, y que está formado por la unión de varias islas independientes que a través de los vertidos volcánicos pues se unieron entre sí y dieron lugar a la isla de mayor tamaño. Las islas más antiguas son las que se sitúan hacia el este y las más modernas son las del oeste. ¿Por qué? Porque el punto caliente está justo debajo de Fernandina en la actualidad. Ahí es donde está el punto caliente y por lo tanto esta es la isla más reciente. La más antigua sería esta otra que es Cristóbal, San Cristóbal. Y es la isla una isla más bajita, más erosionada, más fácil de caminar por ella, de hacer expediciones. Esta isla Fernandina y esta parte de Isabela es horrorosa para caminar. Ahora después veremos algunas fotografías. Si vemos algo sobre la formación de las Islas Galápagos, pues apreciamos que están sobre una placa tectónica que es la placa que se llama de Nazca. La placa de Nazca subduce por debajo de la placa continental americana y eso hace que las islas se vayan desplazando a medida que penetran hacia el interior. Esto hace que a medida que se va desplazando la isla, el punto caliente que permanece en el mismo sitio va originando nuevas islas, dando lugar a lo que se llama un arco de islas volcánicas y, como he dicho anteriormente, las más antiguas sería la que está más cerca de la zona de subducción y la más moderna la que está justo debajo del punto caliente. Entonces, esta isla más erosionada, más bajita, más antigua, correspondería en las Islas Galápagos a la que he mencionado anteriormente, que sería San Cristóbal, mientras que esta otra sería en las Islas Galápagos el equivalente a Fernandina. Otra característica de las Islas Galápagos es la cantidad de corrientes que las circundan. Eso hace que sea muy difícil la navegación por el archipiélago. Y luego también determinan un clima excepcional. ¿Por qué? Porque tenemos corrientes frías que vienen del Polo Sur y corrientes cálidas que vienen de Centroamérica y que precisamente confluyen ahí.
dando lugar a una serie de afloramientos, convirtiendo las aguas en unas aguas de mucha riqueza, en donde hay gran cantidad de organismos marinos de todo tipo. De hecho, estando justo en la línea del Ecuador, porque la línea del Ecuador pasa por el norte de Isabela, por aquí, no tiene un clima estrictamente ecuatorial, tiene diferentes estaciones. Hay épocas más frescas, como por ejemplo octubre y noviembre, son los meses más frescos, y hay épocas más cálidas, como febrero o marzo, que hace allí un calor a veces insoportable. Bueno, lo que vemos aquí es la extensión de lo que llamamos la Reserva Marina de Galápagos. Es una zona protegida que se extiende 20 millas a partir de la línea periférica que une todos los extremos de todas las islas, lo cual es mucho más que si lo hiciéramos alrededor de cada isla. Es una superficie muy importante, que es de 133.000 kilómetros cuadrados. Y además, recientemente se ha decretado santuario marino toda la zona que circunda las islas de Darwin y Wolf, que son islas pequeñitas, son de las más pequeñitas, que tiene una concentración, la mayor concentración a nivel mundial de tiburones. Bueno, las Islas Galápagos, como todos sabemos, pues conocida también por el viaje que hizo Charles Darwin en el Beagle alrededor de todo el mundo. Iban haciendo una ruta por distintas zonas y ya de vuelta pues pasaron por las Galápagos. Hay que decir que Darwin, cuando llegó a las Galápagos en el año 1835, solamente estuvo allí 5 semanas y desembarcado solo 2. El resto del tiempo pues la pasaba en el barco. Él salía del barco, hacía sus expediciones, observaba el material que se recolectaba, y ese tiempo le valió para obtener de Galápagos pilares fundamentales para sostener su teoría sobre el origen de las especies mediante la selección natural. O sea, es un lugar, Galápagos, en la que se puede ver la evolución, y eso le hizo también a Darwin, junto con otras notas y otras observaciones que había tomado en distintos lugares del mundo, para plantear su teoría acerca de la evolución mediante la selección natural. A mí me gusta mucho la imagen de Darwin cuando Darwin era joven, porque ese cuadro representa más o menos la edad que tenía cuando llegó a Galápagos, y allí precisamente en Galápagos, a la entrada de la Fundación Charles Darwin, a la entrada del edificio de ciencia, hay una estatua que lo representa precisamente en ese momento de su llegada. Y a mí me gusta más esa imagen que no es la imagen vetusta, seria del Charles Darwin con las barbas. En esa época era joven, incluso un poco gamberro, también un poco negligente a veces. Y es muy interesante si pudierais leer el diario de Darwin, el diario que él escribió cuando iba a bordo del Beagle, y qué es lo que dice cuando llega a las Islas Galápagos. Bueno, no hay nadie que llegue a Galápagos que no se haga una foto junto a la estatua del Darwin, aquí. Es parada obligada, así que si alguna vez van, pues no se lo pierdan. Bueno, hay algunos hitos en la historia de las Islas Galápagos, pues se descubrieron en el año 1535 por el obispo Tomás de Berlanga, que estaba haciendo un viaje para llevar a cabo una serie de encargos que le había hecho Carlos I. Iba hacia el Perú en aquel momento y se topó con las Islas Galápagos. Durante todo el siglo XVII pues llega a ser un lugar frecuentado por los piratas y bucaneros de la época. En el siglo XIX son los balleneros los que de vez en cuando llegan a Galápagos, sobre todo para abastecerse de carne de tortuga. Era muy fácil cazar las tortugas y meterlas en el barco, con lo cual se aseguraban de tener carne fresca durante toda la travesía, porque las tortugas gigantes pues pueden pasar mucho tiempo sin alimentarse, sin comer, y entonces cuando le hacía falta carne pues mataban una tortuga, y mientras las tenían allí en su bodega, como si se tratara de un frigorífico, tenían carne fresca. Luego en 1832 el Ecuador es cuando toma posesión del archipiélago. Hasta ese momento era tierra de nadie, tierra de piratas, de bucaneros, de balleneros. Y en 1835, como he dicho anteriormente, es cuando tiene lugar la visita de Darwin. Hasta 1926 no se produce el primer intento de colonización, que fue de la isla Santa Cruz. En el 59 es cuando se crea el Parque Nacional Galápagos. En el 73 es declarada provincia de Ecuador, y en el 79 es declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. En el 85
es declarada reserva de la biosfera, y en el año 1998 es cuando se decreta una ley especial de la Reserva Marina de Galápagos. La actuación o el hito más importante y más reciente últimamente es que en el año pasado, en el 2016, es cuando se declara todas las aguas periféricas de las islas Charles Darwin santuario marino, las islas Wolf y Darwin. Bueno, ¿por qué tenemos que considerar Galápagos un paraíso? Para iniciar un poquito esta parte he puesto algunas palabras que le dedicó Tomás de Berlanga, el obispo que fue que la descubrió, a las Islas Galápagos. Y cuando llegó les dijo que era un lugar feo y árido donde Dios había hecho llover piedras y donde la tierra era tan infértil que no poseía el poder de hacer crecer ni una pizca de hierba. Esa es la impresión que tuvo Tomás de Berlanga cuando llegó a las islas. Pero es que Charles Darwin tampoco va mucho más allá y decía en su diario: la primera impresión que causa el terreno tiene poco o nada agradable. Tropiézase con una superficie desigual de lava negra basáltica lanzada en oleadas de angulosos perfiles y cruzada por grandes grietas. Por doquiera cubierto de arbustos enanos y medio marchitos en los que se descubren pocas señales de vida. Eso fue lo que dijo Darwin, lo que apuntó en su diario el primer día, la primera vez que desembarcó en Galápagos. Sin embargo, la realidad resultó ser bien distinta. Bueno, ¿por qué es un paraíso? Por sus paisajes maravillosos, por sus formaciones geológicas increíbles y únicas en el mundo, por su fauna, por su flora y más que nada por la combinación de todos ellos. Antes de empezar un poquito a hablar de los distintos paisajes, distintas zonas de Galápagos, tenemos que entender por qué se producen diferentes zonas de vegetación. Eso es debido a que los vientos predominantes que llegan del sur pues traen nubes que están cargadas de humedad y depositan, o bien en forma de precipitación o de niebla, el agua que llevan, y esto crea una serie de zonas, como son la zona costera, una zona seca, una zona de transición, pero también una zona húmeda. Y en las islas más altas se da además una zona seca de altura. Por lo tanto, vamos a tener distintos ambientes en los que van a poder vivir diferentes especies de animales. Por ejemplo, en la zona litoral tenemos playas tan maravillosas como esta. También playas de acantilados marinos, en donde podemos ver ya algunos elementos de la zona seca, como son cactus gigantes o puntias, o sea, chumberas gigantes, o cactus de estos candelabros. O tenemos algunas zonas con agua absolutamente de color turquesa, como el canal de Itabaca, que nos da la bienvenida cuando llegamos a Baltra, al aeropuerto, y lo tenemos que cruzar para ir a la isla principal, que es Santa Cruz. Tenemos zonas de manglares, 4 especies de manglares distintas. No es que sean endémicos, porque los manglares se dispersan a través de las corrientes marinas por toda la costa de las zonas tropicales, y no es que sean endémicos, pero son 4 especies que dan lugar a manglares de diferente tipo. Por ejemplo, el mangle rojo, este es el mangle negro, este es el mangle blanco, que le llaman. Normalmente es por la corteza, por el tipo de la corteza que presenta, y que da lugar pues, a esos paisajes muy característicos de zona costera, pero de manglar. Este sería el aspecto de la zona seca cuando el periodo es seco. Entonces está formado por plantas, árboles, arbustos, que está totalmente desprovisto de hojas hasta que llueve. Cuando llueve se pone todo de color verde. Pero este es el aspecto que presenta la mayor parte del año, con algunos cactus gigantes como estas chumberas o puntias, que pueden llegar a medir hasta 10 metros de altura. Aquí vemos también la zona seca, pero diferente en zona de lava, donde parece que no puede crecer nada, y ahí tenemos un endemismo que es el Brachycerium exotico, que es un cactus que crece ahí directamente. Donde no crece nada, crece el Brachycerium. O por ejemplo esta fotografía, que es de Fernandina. Antes os dije que Fernandina era la isla más reciente, la más difícil de caminar. Tiene lava que le llaman de tipo AA. Por ahí hemos tenido a veces que hacer expediciones y pasar. Entonces se ve que incluso ahí pues surgen vestigios de vida, como este cactus candelabro o algunas especies que están por ahí dispersas. Tenemos maravillosos paisajes que se ven cuando subimos en altura. Esta está tomada desde el volcán Alcedo, o esta otra desde el volcán Sierra Negra, que se ve precisamente aquí el istmo de Perry,
Y todos estos campos de lava son muy interesantes porque hay poblaciones de tortuga al norte y al sur, pero no se pueden poner en contacto porque es imposible que caminen por ahí, no pueden llegar. Por lo tanto han evolucionado y con el tiempo han dado lugar a dos especies diferentes en la misma isla. Aquí vemos la zona de transición, que es la zona que más le gusta a las tortugas, porque tienen allí pues más recursos para comer. Ellas comen vegetales, son vegetarianas. Y además también es la zona mejor de cultivo, con lo cual ahí hay un enfrentamiento entre el parque y los colonos, porque ellos quieren las tierras para cultivo y el parque, claro, lógicamente lo quiere para que vivan las tortugas, para que no se altere el hábitat. Vemos la zona húmeda, o sea que no todo lo que vemos en Galápagos, que sale de los documentales, o aquello que decía Tomás de Berlanga, o lo que decía el propio Darwin cuando llegó, que no es todo tan seco. Entonces es una zona donde llega mucha niebla, allí le llaman garúa, y además es muy rica sobre todo en helechos de todo tipo, como vemos aquí o aquí. Incluso podemos encontrar helechos arborescentes y también algunas zonas de turbera. Bueno, en cuanto a la geología, pues podemos encontrar algunos accidentes y algunas formaciones increíbles, como por ejemplo el volcán Sierra Negra, que es uno de los volcanes con la caldera más grande del mundo, la segunda caldera más grande del mundo, 11 kilómetros de diámetro. ¿Se imaginan eso en erupción? Y podemos encontrar formaciones de lava como esta, una maravilla, la verdad. Esto es por poner solamente un ejemplo, pero bueno, nos encontramos formaciones de lava de todos los colores. O uno va por ahí caminando en una expedición y se encuentra unas grietas de este tipo, que además son muy profundas, porque se ha roto el terreno y se forman esas grietas donde afloran rocas pues de todos los colores, rocas volcánicas pues de todos los colores. O incluso hay burbujas de lava que a menudo se rompen al pasar, hay que tener cuidado y no pisarlas, porque hay veces que la cubierta es muy delgadita y con el peso de una persona cede. Incluso burbujas de gas, burbujas en la lava, que ha dado lugar a formaciones inmensas como los cráteres de los Gemelos. Esto es un cráter de colapso. Esto era una burbuja, un hueco que se quedó vacío, y entonces el techo llega un momento en que se colapsa y el interior está colonizado por una vegetación muy especial de plantas endémicas. O, por ejemplo, podemos visitar túneles de lava, que se forma cuando una corriente de lava en superficie se vuelve sólida y por dentro sigue circulando la lava, pero llega un momento en que se agota y lo que forma es un túnel, un hueco. Y hay algunos que son bastante largos. O nos podemos encontrar con estas salinas con el agua de color totalmente rojo. Esta foto no está retocada, porque en Galápagos solamente en una isla hay un manantial de agua dulce, que es en Floreana. En el resto, las lagunas que hay, o las pequeñas lagunas que se forman, es agua salobre. Y es bastante frecuente la formación de salinas. Bueno, y en cuanto a la flora y fauna, pues tenemos que en las Islas Galápagos hay una gran cantidad de especies que son únicas en el mundo. Es lo que nosotros llamamos endemismo, o plantas endémicas o animales endémicos. De hecho, si nos podemos hacer un recuento de las especies autóctonas de Galápagos, pues el 91% de los reptiles endémicos, también el 79% de los mamíferos, el 56% de los insectos, el 49% de las aves, es decir, casi la mitad de las aves que podemos ver allí no las podemos ver en otro lugar del mundo. Y el 42% de las plantas autóctonas también son endémicas. Aquí vemos pues una pequeña selección en cuanto a las plantas. No solamente tenemos 238 especies endémicas, sino que 7 de los géneros, es decir, a nivel genérico, 7 géneros son endémicos y exclusivos de Galápagos. Aquí, bueno, he puesto aquí algunos ejemplos representativos para que veáis que muchas de las plantas endémicas hacen alusión a Darwin, bien en el nombre del género, como por ejemplo aquí Darwiniotanus, o bien en el nombre de la especie como el algodoncillo de Darwin o Gossypium darwini, Pleuropetalum darwini, y también a la localización de la planta.
como por ejemplo Peperomia galapagensis, galapagana, todos esos epítetos específicos pues se van repitiendo y son bastante frecuentes. En cuanto a la fauna, quizás lo más conocido de Galápagos sean las tortugas gigantes. Ahí he puesto una foto en la que bueno, podéis apreciar el tamaño. Y no solamente hay tortugas terrestres, sino también tortugas marinas de distintas especies. En cuanto a las terrestres, prácticamente cada isla tiene una especie diferente. En total son 15 especies distintas, algunas de ellas ya extintas, y además recientemente. Tenemos de las tortugas terrestres dos tipos: las tortugas que llamamos de tipo cúpula, que son las más habituales en tortugas. La podemos encontrar pues con el caparazón en forma de cúpula pues en cualquier lugar del mundo, no por el tamaño, evidentemente las tortugas gigantes no las podemos encontrar en todos sitios, pero sí el tipo de caparazón o carapacho, como le llaman allí, es más habitual. Sin embargo, este tipo de carapacho es único en el mundo, el que se llama carapacho o caparazón de tipo montura, porque tiene la forma de una silla de montar. De hecho, Galápagos significa silla de montar, es el nombre que se le da a la silla de montar. A las islas le llamaron las islas de los Galápagos porque encontraron estas tortugas con el caparazón en forma de silla de montar y de ahí le viene el nombre. Entonces Galápagos toma el nombre precisamente de este tipo de carapacho. Cuando hablamos de que algunas especies se han extinguido, la especie más recientemente extinta es la Chelodoinis abingdoni. El único ejemplar que existía, el solitario George, murió hace un par de años. Entonces, hace unos días que el cuerpo se había mandado a Nueva York para que los taxidermistas lo prepararan y lo conservaran, y hace unos días precisamente ha vuelto a Galápagos, al centro de cría donde vivió sus últimos 40 años. Entonces fue la única especie que se encontró en la isla Pinta hace 40 años, se encontró y era el único ejemplar vivo, y se llevó a las instalaciones del Parque Nacional, allí en el centro de cría, que fue donde vivió los últimos años. Se intentó cruzar con hembras de especies análogas, pero no se consiguió, nunca se consiguieron huevos fértiles. Por lo tanto, cuando murió, y murió ya de viejo, se le calculaban más de 100 años, pues se extinguió esta especie para siempre. Podemos encontrar iguanas de distinto tipo, pues la iguana terrestre, la iguana marina, que además es única en el mundo, es la única iguana que nada y bucea. Se alimenta de algas marinas, bucea con la cola y además se puede trasladar a bastante distancia. No es que bucee solamente en la orillita, no, se la puede encontrar casi en alta mar, a veces algunos ejemplares que van por ahí ellos tan contentos nadando, ¿no? Y como curiosidad os diré que es el paradigma de un monstruo cinematográfico, ¿adivinan cuál? Godzilla, exactamente. Este es el paradigma de Godzilla. Tomaron el modelo de esta iguana. Esta se le puede ver por montones, las iguanas marinas se la ve por montones en las costas. Esta es una iguana muy particular, es la iguana rosada, y está medio descrita. Y digo que está medio descrita porque se publicó la descripción de la iguana hace unos poquitos años, pero cuando se publica una nueva especie hay que designar lo que se llama un tipo, un lectotipo. Eso quiere decir que hay que coger un ejemplar, preservarlo y depositarlo en algún sitio, en algún museo o en algún lugar, digamos, donde se haga investigación científica. Y entonces, como no se ha encontrado en ningún lugar muerto y los científicos no quieren coger ningún animal para matarlo, pues ahí están pendientes de encontrar uno que muera ya de viejo para poder designarlo como lectotipo. Por eso digo que está medio descrita. El Conolophus martae es una de las especies más recientemente descritas en la fauna de Galápagos. Todavía se siguen descubriendo nuevas especies. Aquí vemos, por ejemplo, por los leones marinos. Un grupo de animales muy abundante en Galápagos son las aves. Entonces es un paraíso para todo aquel que sea aficionado a la ornitología. El piquero de patas azules es una de las aves más emblemáticas de Galápagos. Si vais alguna vez allí a Galápagos, pues veréis que hay cantidad de collares, pendientes y todo eso que reproducen las patas azules de este animal, porque tienen las patas así. Esta foto tampoco está retocada. Incluso se venden allí calcetines de este color, por si uno quiere hacer de piquero en su casa.
se lleva los calcetines de color azul, colabora también porque parte de ese dinero va destinado a la investigación y la conservación de estas aves y puede hacer el piquero tranquilamente. Bueno, es de los más populares, allí le llaman bobbies. ¿Quién nos iba a decir que podíamos encontrar pingüinos en el Ecuador, en Galápagos? Cuando pensamos en pingüinos, ¿en qué pensamos? En la Antártida, ¿no? Bueno, pues allí, gracias a las aguas frías que llegan del Polo Sur, a la corriente de Humboldt, pues en determinados lugares pueden sobrevivir y se crían estupendamente los pingüinos. Son pingüinos chiquititos, no son pingüinos emperador, que son más grandes, estos son pingüinos pequeñitos. Otra curiosidad y otra particularidad de Galápagos es la presencia de una especie de cormorán con las alas atrofiadas, el cormorán no volador. Un cormorán, hombre, un cormorán siempre vuela, ¿no? Caza, pesca, se tira al agua para alimentarse. Sin embargo, allí está tal cantidad de especies y tal cantidad de peces y tal abundancia de comida a la que encuentran que no necesitan ni siquiera echar a volar y se le han ido atrofiando las alas. Aquí le vemos las alitas, esto es lo que le queda al pobre. No le queda más. No vuela, bucea, simplemente bucea y así se consigue su comida. Aquí vemos un nido con un pequeñín también con las alitas ya bastante atrofiadas. No le crecerá mucho cuando sea adulto. Y luego hay infinidad de pájaros pequeñitos, no solamente los pinzones de Darwin, sino este pájaro brujo de color rojo. Es el macho el que es de color rojo. La hembra tiene un color más parecido a este otro que es el papamosca, se le parece mucho. O el canario María, de un color amarillo brillante. Si nos acercamos a las costas podemos ver miles y miles de estos curiosos crustáceos, que son las zayapas, que le dan colorido, o sea, la impresión que tenemos, ese color naranja rojizo sobre la lava negra, es impresionante. Está prohibido su consumo, si alguno está pensando si eso está bueno, si se come, la verdad es que está prohibido, porque son especies endémicas y no se comen. Aquí vemos un detallito de la zayapa, es bastante grandecito, tiene el tamaño como de un centollo de los pequeños. O por ejemplo hay insectos pues muy coloridos como esta, bueno, he puesto esto como simplemente un ejemplo, ¿no? Pero hay bastantes insectos que son endémicos de las Islas Galápagos, mariposas, abejorros. Tenemos una silocopa allí, que es la silocopa darwini, que es muy parecida a nuestra silocopa, el abejorro ese que es de color azul. Es muy similar y además en el ecosistema hace un poco la misma función de polinizador. Bueno, no nos podemos olvidar del mar, solamente un par de ejemplos. Es fácil ver allí el tiburón ballena, a pesar de su tamaño es totalmente inofensivo. Deciros que películas como Tiburón ha hecho mucho daño a la fauna marina, especialmente a los tiburones. Normalmente allí hay muchos tiburones en Galápagos, pero es raro que se produzcan accidentes y normalmente es por descuido de las personas. Hombre, si uno está pescando allí, está tirando carnaza al mar, pues no te bañes, ¿no? Entonces ahí es donde se puede producir algún pequeño accidente, normalmente no fatal, pero poca cosa. O por ejemplo los tiburones martillo, la mayor concentración de tiburones martillo del mundo está en Galápagos. Bueno, ¿por qué decimos que es un paraíso amenazado? Pues porque la integridad de los ecosistemas está alterada por la presencia de plantas y animales introducidos, porque muchas especies endémicas ha ido reduciendo su número y actualmente cuenta con muy pocos individuos, por las alteraciones producidas por la llegada del hombre, porque se ha producido una fragmentación del hábitat y una explotación irracional de los recursos, lógicamente en algunas islas más que en otras, pero Santa Cruz, por ejemplo, hay zonas que están totalmente destrozadas. En cuanto a los animales introducidos, pues los que más daño han hecho fue las cabras. Introdujeron cabras, los primeros colonos, pues para alimentarse, se asilvestraron y procrearon y el número se les fue de las manos y arrasaban con toda la vegetación. De hecho, incluso dejaban sin comer a las tortugas, competían en la alimentación con las tortugas, que son los herbívoros de allí. Nosotros tenemos las cabras como uno de los principales herbívoros. Esa función la hacen allí las tortugas. Los gatos, que también se introdujeron, se asilvestraron, entonces escarban para comerse los huevos, se comen los pequeños reptiles, como por ejemplo las lagartijas de lava, atacan a las iguanas. El cerdo también se ha asilvestrado, dando lugar a una especie de jabalí, que también escarba y destroza los nidos.
La paloma introducida pues compite con las especies de allí, las ranas, algunas enfermedades de planta, como por ejemplo la cochinilla algodonosa, o este otro pájaro tan feo, con ese pico tan horroroso y tan potente, que se dedican a comerse los huevos de tortugas y de iguanas. Entonces todo eso va haciendo mucho daño en el ecosistema. Por fortuna algunos de ellos se han erradicado, como las cabras. Hubo a lo largo de un par de años una campaña para erradicación de las cabras, y realmente se consiguió, y se está recuperando la vegetación de algunas islas, como por ejemplo Isabela, que había alguna zona que estaba totalmente arrasada por las cabras y fue abatidas a tiro, o sea, desde helicópteros, los guardaparques fueron abatidas a tiro. Plantas introducidas también hace muchísimo daño. Seguramente conocéis esta. ¿Cómo le llamamos aquí? La lantana, y también banderita española. Bueno, pues esa fue una planta que se introdujo en los jardines y se ha silvestrado, y es una planta invasora. La cascarilla, que es una especie de cinchona, que también se introdujo por error, porque en realidad lo que se quería introducir era la quinina, por el tema de la fiebre amarilla, la malaria y eso, que al final tampoco hay malaria en Isla Galápagos, pero compite con las especies de allí y a veces forma bosques que no dejan crecer a las especies autóctonas. La mora, son diversas especies, pero fundamentalmente Rubus niveus, o la guayaba, que se introdujo también como especies cultivadas y está reemplazando a la vegetación, en algunas zonas reemplaza totalmente a la vegetación natural. Aquí vemos, por ejemplo, otra especie que es Tradescantia. Esta está tomada en Cerro Mesa, que es el hábitat de una de las especies de tortuga más recientemente descritas, que es la Chelidoinis donfaustoi, y que está totalmente cubriendo el sotobosque, no dejando crecer absolutamente nada de la vegetación autóctona. Entonces, de las especies que se introdujeron en Galápagos, las especies que se han introducido, bien como cultivos, bien como ornamentales, pues son una de las mayores amenazas de Galápagos. Actualmente hay alrededor de 900 especies introducidas. De ellas, 229, que viene a ser el 26%, se ha naturalizado, y 131 están invadiendo los espacios naturales. O sea que el problema es bastante serio. La actividad humana, lógicamente. Esta es la mayor población, es Puerto Ayora, está en la isla de Santa Cruz, y bueno, ya se está pensando en hacer un control de la población. De hecho, ya se viene haciendo desde hace tiempo control de la población, pero también se quiere hacer un control de natalidad, las actividades pesqueras. Algunas personas que todavía comen tortugas, y de vez en cuando se encuentran pues los restos, así como lo veis aquí, o la extracción de árido para la construcción, o los basureros que se generan en Galápagos, pues todo ello constituyen alteraciones del medio. ¿Qué actuaciones se están haciendo allí actualmente? Pues se intenta erradicar los organismos invasores. Se está tratando de reintroducir especies autóctonas, donde ya se habían perdido. El control migratorio de la natalidad a la que aludía anteriormente. Se intenta ambientalizar la política educativa, es decir, que ya en los colegios los niños tienen una asignatura que es el estudio del medio ambiente. Se intenta favorecer el manejo participativo con la responsabilidad compartida con la población local, es decir, lo que se intenta es involucrar a la población local en la conservación de Galápagos. También se fomenta lo que es el ecoturismo, pero con participación de los locales de allí, de tal manera que, para que tampoco venga mucha gente de fuera, hay una ley promulgada no hace mucho, hace unos poquitos años, que impide trabajar a personas que vengan de fuera de Galápagos si hay un galapagueño que da el perfil para ese puesto de trabajo. Con lo cual se evita que vengan emigrantes del continente, que no llegue y que no se intente aumentar la población. Luego también se está fomentando el uso de avances científicos y de tecnología punta, como por ejemplo pues, la utilización de satélites para la localización de ejemplares de distintas especies, y luego también capacitar, organizar y fortalecer la comunidad de Galápagos. Hay 3 entidades que trabajan en este sentido, en todos los aspectos que he mencionado anteriormente. Uno de ellos es el Parque Nacional de Galápagos, otra es la Fundación Charles Darwin, que es eminentemente científica y es la entidad con la que yo fundamentalmente trabajo, y luego está también Galápagos Conservancy, que en realidad es una ONG.
Bueno, proyectos hay muchísimos, yo he puesto aquí algunos, son los mismos que tenéis ahí fuera. Manejo de la Reserva Terrestre y Marina de Galápagos, que eso lo lleva el Parque Nacional Galápagos, control de las especies invasoras, programa de conservación de aves terrestres, un proyecto para la conservación del pinzón de manglar, programa de conservación de especies marinas, Galápagos Verde 2050, del que hablaremos a continuación, programa de restauración en Los Gemelos, que era esa zona que habíamos visto que había cráteres de colapso, programas para tener colecciones de la vida natural de Galápagos, estudio y monitoreo de especies marinas, es decir, hay muchísimos proyectos y yo he puesto ahí los que me cabían y hay muchísimos más en marcha. Yo simplemente voy a hacer referencia aquí a algunos que conozco un poquito más como ejemplo. Galápagos Verde 2050, que está liderado por la doctora Patricia Jaramillo, trata de restaurar, tiene varios apartados, no es un proyecto que se dedica a una cosa sola, sino que es un árbol como con varias ramas. En primer lugar, restaurar grandes estaciones de zona árida y de montaña de Galápagos con plantas endémicas, pero utilizando una tecnología que es esta que vemos aquí, que es la tecnología Groasis, es una marca registrada. Esto es una especie de balde donde se acumula agua y se puede acumular el agua de lluvia y tiene una mecha que va al cepillón de raíces de la planta. Eso hace que durante los primeros estadios del desarrollo la planta crezca más fuerte y vigorosa, y cuando ya está fuerte pues se le retiran los groasis, se le retiran esos baldes con agua, y vemos ahí cómo el equipo pues está ahí trabajando, sembrando de groasis una zona en la que hay una carencia absoluta de vegetación autóctona. Luego, otro de los objetivos de este proyecto es contribuir a dinamizar la economía a través de una producción agrícola sostenible y durante cualquier época del año. Esto se debe a que Galápagos es una zona volcánica y entonces cuesta trabajo cultivar allí. Entonces los vegetales y la fruta tienen que ser traídas al continente. Eso encarece muchísimo los productos. No todo el mundo puede acceder a ellos. Y lo que se plantea es utilizar la misma tecnología para que la gente en sus pequeñas fincas tengan huertos donde cultivar sus propios productos. Entonces ahí precisamente es donde han colaborado más los voluntarios de Galápagos. Y luego, por otro lado, también se disminuye el ingreso de plantas exóticas que vienen a veces acompañando a estos productos vegetales que se traen del continente. Vienen a veces pues hierbillas, semillas y tal, que acaban al final dispersándose y constituyendo especies que provocan daños en el ecosistema. Entonces, si se cultiva allí, pues no se traen todas esas especies foráneas. Luego también tiene otros programas, como por ejemplo el que le llaman Siémbrame en tu jardín, donde ha estado colaborando uno de nuestros voluntarios, que está por allí sentado, Pablo, que trata de no introducir especies foráneas en los jardines, porque ya veis lo que ha pasado con la banderita española, que se introdujo y al final constituye una planta invasora que causa muchos problemas, sino jardinar con especies autóctonas, que muchas de ellas son muy bonitas y son muy vistosas para los jardines. Y luego también tiene el programa Adopta una planta, en el que llega a Galápagos y puede adoptar una de esas plantas que se reintroducen en el ecosistema con la tecnología Groasis. Este es mi certificado de adopción de una planta. Aquí vemos a los voluntarios trabajando, no solamente en el medio natural, sino también trabajando en la finca. Aquí tenemos a Patricia, ahí también estoy yo. Patricia me parece que estaba ahí con tomates, ¿no? Era con tomates, yo estoy ahí con pimiento. Aquí están consiguiendo las plantulitas que luego tienen que poner en los ecosistemas. Y este otro proyecto en el que también han trabajado los voluntarios, que es para la restauración de las tortugas gigantes de Galápagos. Tienen varios objetivos, pero ellos no trabajan cuidando a las tortugas, como os ha dicho, ellos no son veterinarios, ellos no cuidan tortugas. Ellos trabajan colaborando con el personal, con las personas del Parque Nacional Galápagos. Entonces uno de los objetivos es llevar a cabo un monitoreo de las poblaciones de tortugas ya existentes, estudiando la distribución, abundancia y las amenazas que puedan tener cada una de las poblaciones, evaluación de los ecosistemas y los recursos alimenticios con que cuentan. También hay un programa de cría y de reintroducción de tortugas en el medio ambiente, porque ya hemos visto que tienen algunos animales que amenazan los nidos de tortuga. Entonces la única forma de conseguir
que esos huevos lleguen a buen fin, que lleguen a término y que al final salgan tortuguitas, es detectarlos en el medio, recolectar los huevos de tortuga, llevarlos al centro de crianza, incubarlos y criar a las tortuguitas hasta que tienen un tamaño suficiente que ya esos animales de los que hemos hablado anteriormente no suponen para ellas ningún peligro. Aquí vemos un equipo del Parque Nacional Galápagos pues trabajando en todos estos temas, y aquí vemos este señor que es Fausto Llerena, que es el que ha trabajado durante muchísimos años y ha llevado el centro de crianza que actualmente lleva su nombre, y que fue el cuidador del solitario George hasta que murió. Todo el tiempo que él estuvo el solitario en el centro de crianza, pues ha cuidado y atendido por esta persona. Y luego otro de los objetivos de este proyecto es desarrollar capacitaciones en el personal del Parque Nacional de Galápagos para que tenga los conocimientos necesarios para llevar a cabo todos estos proyectos. Aquí vemos un poquito el centro de cría, los corrales donde viven las tortuguitas hasta que tienen cierto tamaño. Las vemos aquí también comiendo una hoja de chumbera, de Opuntia de allí, que son especies endémicas. Tienen un numerito, el color indica la isla de donde se trajeron y el número es como una especie de matrícula. Luego serán reintroducidas exactamente en el mismo sitio donde se recolectaron los huevos. Aquí vemos lo que es el armario para la incubación de las tortugas. Mediante la temperatura se controla el número de machos y hembras. Ya sabéis que los reptiles, pues el sexo viene determinado por la temperatura de incubación. Entonces, cuando se quiere aumentar el número de tortugas de un lugar, pues lo que se hace es conseguir mayor cantidad de hembras, lógicamente. Hembras que con el tiempo llegarán a poner huevos y de la que saldrán nuevas tortugas. Hay que decir que las tortugas tienen una maduración sexual tardía. Algunas de ellas tardan más de 20 años en llegar a la madurez sexual. O sea que el trabajo que se está realizando ahora lo verán a lo mejor pues nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Y aquí vemos las tortuguitas eclosionando, ahí, en los huevecillos. Aquí vemos un poquito el trabajo de los voluntarios, colaborando con el personal del Parque Nacional Galápagos, llevando tortugas para la introducción. A veces lo tienen que llevar pues en las mochilas, lo tienen que llevar en peso, o aquí tomando medidas, o ahí trabajando en el laboratorio. Estaban trabajando, ¿sabéis con qué? Con lo que le llamamos las excretas de tortuga. ¿Qué son las excretas de tortuga? Las cacas de las tortugas. Intentando averiguar de qué se estaban alimentando, recolectando semillitas, y así se pasaron gran parte del tiempo. Aquí vemos, bueno, otro proyecto, este lo he puesto porque también es bastante interesante. Resulta que hay un pinzón, el pinzón de manglar, que está al borde de la extinción. Existen menos de 100 ejemplares actualmente, solamente en un lugar, en un manglar de Isla Isabela, allí es donde están esos 100 ejemplares, que quiere decir, bueno, menos de 100 ejemplares, quieren decir menos de 50 parejas. Y la principal amenaza es esta mosca que vemos aquí, Philornis downsii, que es una mosca que pone los huevos en los nidos del pinzón de manglar. Cuando los huevos eclosionan, las larvas penetran en los tejidos de los pichones y prácticamente se lo comen vivo. Se alimentan de sus tejidos, se alimentan de su sangre y el pichón acaba muriendo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aquí tenemos los pichoncitos. Se detectan los nidos del pinzón de manglar, se recogen los huevos, se llevan a un laboratorio donde se incuban los huevos y se alimentan a los pichones hasta que se pueden reintroducir otra vez en el medio. Y así hasta que se dé con la clave para poder erradicar la mosca, Philornis downsii, y eso ya es otro proyecto. Hay otro equipo que está llevando a cabo otro proyecto para averiguar cómo se puede erradicar la mosquita dichosa esta, que fue una mosca introducida, lógicamente. Yo participo en estos proyectos porque soy la coordinadora de estos proyectos de cooperación entre la Universidad de Málaga y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, pero participo un poco así de soslayo, como personal de apoyo, digamos, ¿no? En realidad mi trabajo allí en Galápagos está más relacionado con el estudio de los granos de polen, con la palinología. Entonces yo sí que llevo a cabo allí esos proyectos, y lo que hago, pues vamos por el campo, por distintas zonas, por distintas islas, tomando muestras, recolectando polen, que luego esas muestras yo me las traigo aquí a Málaga y las observamos con el microscopio óptico
y con el microscopio electrónico de barrido. Estos son los granos de polen de Scalencia affinis, que es esta planta que es endémica de allí. Yo hago ciencia básica. La ciencia básica está muy denostada en nuestros días. Parece que todo lo importante es ciencia aplicada. Por ejemplo, desarrollar nuevos antibióticos, eso está muy bien visto, pero es que antes de eso hubieron científicos que estudiaron el efecto negativo que determinadas sustancias tenían sobre las bacterias, y además algunos de ellos consiguieron el premio Nobel. Eso era ciencia básica. Entonces, tan denostada que está la ciencia básica, pues a ver cómo se apañan hoy día luego a otros niveles para hacer ciencia aplicada. ¿Por qué es interesante el conocimiento de los granos de polen? Porque luego se puede aplicar, una vez que conocemos cómo son y de qué plantas proceden. Tiene una morfología muy diversa, cada planta tiene un tipo de polen diferente. Entonces se pueden identificar allí donde nos lo encontremos, se pueden identificar de los sedimentos, con lo cual podemos estudiar sedimentos en Galápagos, por ejemplo en la zona de las turberas, que es un sitio muy bueno para estudiar los depósitos de polen y estudiar cómo evolucionó la vegetación en el pasado. Podemos estudiarlo del pico y de las aves y de los hocicos, por ejemplo, de las lagartijas, que es lo que estamos haciendo aquí, en otro proyecto. Este es un proyecto del Ministerio Español, en el que también participo. Entonces se coge un ave o una lagartija, se caza en vivo, luego se suelta, y con una sustancia, que es una especie de gelatina, se le pasa bien por el hocico o bien por el piquito, y se estudia los granos de polen que allí aparecen. Eso quiere decir que ese animalito se ha estado alimentando, ha estado visitando determinadas especies y que también puede funcionar como polinizador. Luego se establece una serie de relaciones mutualistas entre estos animales y las plantas. Entonces, por ejemplo, aquí en este trabajo, ¿qué podemos ver? Vemos que plantas introducidas están siendo visitadas por animales de Galápagos, lo cual supone una competencia en cuanto a polinización con las especies autóctonas. Estos animales tendrían que estar polinizando especies autóctonas, especies nativas, no especies introducidas. Entonces las especies introducidas están compitiendo. Y bueno, el estudio de los granos de polen se puede utilizar en otros ámbitos. Por ejemplo, otra cosa que estamos desarrollando allí es el estudio aerobiológico de la atmósfera de Galápagos, sobre todo por el tema de las alergias que producen algunos tipos polínicos. Aquí vemos el aparatito que utilizamos, es muy sencillo. Aquí tenemos en Málaga otro más sofisticado. Estos son granos de polen que detectamos en la atmósfera. Y este joven que veis aquí es un alumno de un instituto, porque el captador está situado en un instituto y nosotros queremos implicar también a los estudiantes para que nos ayuden a recolectar las muestras, montar las preparaciones y todo eso. La educación es algo que está muy vivo siempre en Galápagos. Hay gran cantidad de material de apoyo para la educación ambiental. Todos estos libros están a través de la página de la Fundación Charles Darwin. Está disponible, como yo sé que muchos de vosotros sois docentes, pues están disponibles para cualquiera que se lo quiera descargar, son de descarga gratuita. Y lo hay de todo tipo, yo he puesto aquí solo unos cuantos, pero hay un montón. Uno de ellos, por ejemplo, es dedicado a Darwin, Galápagos, nuestras islas, la isla donde vivo yo, etcétera. Entonces siempre cualquier actuación que se hace desde el punto de vista científico se intenta que repercute en la formación de la población y sobre todo en la formación de los niños de las escuelas. A mí siempre me gusta terminar con esta fotografía. En mi primera visita a Galápagos, pues tuve la ocasión de visitar una pequeña escuelita en la isla de Isabela, donde iban los niños de 3 añitos, solamente con 3 añitos. Y ahí ya estudiaban medio ambiente. Vosotros me vais a decir, ¿cómo un niño tan pequeño puede estudiar algo sobre el medio ambiente? Pues sí, porque los dibujos que ellos hacían y que coloreaban no eran Mickey Mouse ni eran el Pato Donald como hacen nuestros niños. Ellos coloreaban las tortugas gigantes, coloreaban los leones marinos, si recortaban para hacer un móvil a lo mejor y ponerlo en la clase o un mural, lo hacían con animalitos de Galápagos. Entonces, a mí me parece que es una fotografía muy esperanzadora porque en ello realmente está el futuro de Galápagos. Y ya con esto termino y simplemente me queda agradecerle vuestra atención.